esta edición del Retro Deportivo queremos recordar un suceso que cuando Paraguay en el 2017, para el Mundial de Rusia 2018, no pudo contra un equipo eliminado que estaba en la cola de la tabla de las eliminatorias, que en este caso era Venezuela, les rememoró, para aquellos que son mayores de 35 años, a un hecho que queremos recordar justamente en este capítulo. El primer domingo de septiembre de 1993 se cerraban las eliminatorias rumbo a Estados Unidos, 1994. Para aquellas eliminatorias se habían armado dos grupos asimétricos, porque la sanción de Chile, por lo que había sido el escándalo del Cóndor Rojas, había obligado a la FIFA a eliminar al equipo trasandino. Esto generaba un grupo de 5 y otro de 4. En el de 4 se encontraba Paraguay y justamente por la menor cantidad de participantes, este grupo daba un boleto directo a Estados Unidos al ganador y el segundo podía ir al repechaje para enfrentarse a Australia. Paraguay llegaba con escasas chances por lo que había sido un muy mal manejo dirigencial, la huida del cuerpo técnico que había sido designado y se encaraba ya la última parte contra Perú, que estaba en la cola, eliminado y habiendo perdido los 5 partidos que había disputado el equipo incaico. Así fue el elenco que dirigía Alicio Solalinde, que tuvo que asumir el cargo luego de la renuncia antes del partido contra Argentina en Buenos Aires de Valdir Espinosa, con una delegación que prácticamente iba a cumplir nada más porque el panorama era más que complicado. Paraguay estaba a 2 puntos del segundo, que era la Argentina, y Argentina recibía a Colombia en Buenos Aires. 7 tenía Argentina, 5 tenía Paraguay, y en el saldo de goles, Paraguay tenía que sumar 5 goles entre la derrota de Argentina y la victoria de la albirroja. Lógicamente, las probabilidades más optimistas hablaban de una goleada del equipo paraguayo contra una selección eliminada como Perú y esperar una manito, por lo menos un 1-0 de Colombia ante la Argentina. Todos sabemos lo que ocurrió en Buenos Aires y queremos recordar lo que fue la repercusión de ese partido en Lima, en la voz de las 3 patas que tiene cualquier operativo. La dirigencial, a través de Federico Frutos, que estaba en el departamento de selecciones, de Alicio Solalinde, el técnico de aquel encuentro, y Vidal Sanabria, hombre de quite allí en la línea media de la albirroja. Para la eliminatoria le trajeron a Valdir Espinosa para acá trabajar conmigo, él a la cabeza y yo como ayudante. Y comenzamos bien con un empate en Barranquilla. Después acá le ganamos a Perú. Lastimosamente no pudimos contra Argentina, perdimos el partido acá contra Argentina 3-1 creo que, después de estar en ventaja 1-0. Luego en la revancha empatamos otra vez acá con Colombia. Y ahí fue que se alejó Valdir, renunció y me dejó solo, ¿verdad? Y tuve que bailar con la más fea, jugar de visitante contra Argentina y contra Perú en Lima. No nos alcanzó, empatamos los 2 partidos, 0-0 con Argentina en la cancha de River. Y el último partido, ¿verdad?, contra Perú, donde nosotros, te diría que no de parte de nosotros, pero ya no tuvimos el acompañamiento de los dirigentes para ese último partido porque pensaban que era algo imposible, porque Argentina tenía que perder por goleada y nosotros ganar, o por lo menos Argentina perder y nosotros golear a Perú, era por la diferencia de gol para eliminar a Argentina. Y entonces nos fuimos sin el respaldo de los dirigentes, solamente viajó con nosotros Federico Frutos, acompañando que era uno de los miembros de la comisión de selección del departamento de selección, con Medina Zagalé en la cabeza. Y nos fuimos a jugar la patriada. La verdad que en ese último partido que teníamos ante Perú, también Argentina jugaba su partido contra Colombia y la chance que teníamos era prácticamente nada.
tenía que perder a Argentina por goleada y nosotros ganar allá de visitante. Entonces, la delegación costó completar, te soy sincero. Prácticamente ya nadie quería viajar porque estábamos eliminados. Pallaré era el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Estaba José Medina en el departamento de selección, el doctor Candia y yo le acompañamos, y José tenía un compromiso, no pudo viajar y nos fuimos con el doctor Candia acompañando a la delegación. Nos fuimos realmente con medios muy escasos, si es que vamos a darle el término, ¿verdad? Era prácticamente para cumplir, sí, era prácticamente para cumplir y por las ganas y el deseo que tenían los jugadores. Un partido muy especial era en su momento para nosotros porque era para clasificar para el Mundial de Estados Unidos 94. Lastimosamente no pudimos, quedamos con la ilusión, desgraciadamente, porque estábamos con la esperanza de clasificar, la ansiedad del grupo, de la gente y de nosotros mismos, que en ese momento teníamos cifrada esperanza de clasificar. Y aprovechando en ese partido que lastimosamente ellos se adelantaron en el marcador y terminamos empatados, sabiendo el resultado de Argentina, que estaba perdiendo en ese momento. Y más todavía sabiendo el resultado, eso accionó más en la ansiedad de todo el plantel durante durante el encuentro, porque la gente que estaba, los compañeros, los técnicos estaban afuera, nos transmitía que Argentina estaba perdiendo en ese momento y nosotros que no podíamos desnivelar en el marcador para poder lograr la clasificación que era en ese momento. Notamos el ambiente que era un poco pesimista, ¿verdad?, de parte de lo que tenía que dar su respaldo a los muchachos, ¿verdad? Pero nos fuimos nosotros a jugar con toda la seriedad y siempre con la ilusión, ¿verdad? Pero nunca pensamos que Argentina podía ser goleado jugando de local. O sea que y nosotros teníamos que hacer lo nuestro. Si Argentina perdía sin goleada, nosotros teníamos que meter 4 goles, ¿verdad? Los jugadores tenían una predisposición extraordinaria. Lo que no teníamos era medio económico, la desesperanza ya era total y ya estábamos prácticamente eliminados. Era como ir a cumplir un compromiso, nada más. Era prácticamente una selección en estado de abandono, se podía decir. Y casi así, sí, casi así, ya estábamos eliminados prácticamente, por lo tanto ya no había ganas ni mucho entusiasmo, principalmente a los dirigentes, y tampoco se tenía el respaldo económico como se tiene hoy en día. No comenzó bien. Como te dije, el primer tiempo no entramos muy enchufados, pero hicimos el primer gol, o sea que nosotros perdimos, estábamos en desventaja 1-0, empatamos, nos hacen el segundo gol. Creo que al comenzar el segundo tiempo nos hacen el segundo y nosotros empatamos después y tuvimos tiempo para buscar desnivelar o revertir ese resultado, pero no lo hicimos. Pero el segundo tiempo fue más intenso. Paraguay tenía que solamente ganar. Lo que sí, Argentina tenía que perder por 4 goles o más para que nosotros podamos clasificarnos para el Mundial. En el descanso terminó el partido de Argentina y supimos que perdió por goleada y que nosotros necesitábamos ganar a Perú para clasificar y no pudimos, salimos empatados 2-2, ¿verdad? Primero estábamos perdiendo 1-0, después empatamos, segundo tiempo, antes de terminar el primer tiempo nos hacen el segundo gol 2-1, después al comenzar el segundo tiempo empatamos y después estuvimos cerca, tuvimos 2-3 jugadas de gol con Cabañas, Alfredo Mendoza, pero no pudimos desnivelar ese marcador que nos hubiera dado la posibilidad de ir al repechaje, ¿verdad?, para ir al Mundial de los Estados Unidos. Nos llegábamos a preguntar porque automáticamente ya nos decían que el resultado el resultado que se estaba dando en ese momento en Buenos Aires nos favorecía a nosotros. Y eso también nosotros hablábamos dentro de la cancha. Me acuerdo que José Luis Chilaver,
Roberto Cabañas, eso, en ese momento que estaba el Chemo del Solar, que era el capitán del plantel, que ellos ya no tenían forma de llegar a clasificar, pero sí nosotros teníamos. Y que nos dejaran marcar por lo menos un gol, porque ellos siempre se adelantaban en el marcador y nosotros, pues, terminó 2-2. Primero fue 1-0, 1-1, 2-1 a favor siempre de ellos, y después llegamos a empatar y ahí insistimos, faltaba muy poco y sabiendo ya el resultado muy abultado de Colombia contra Argentina, entonces eso nos poníamos mucho más nerviosos y ansiosos de convertir el gol, porque nosotros haciendo medio gol ya estábamos clasificados para el repechaje, y eso fue lo que más nos dolió en ese momento. Ambos partidos, el de Buenos Aires y el de Lima, arrancaban a las 5 de la tarde de aquel domingo 5 de septiembre de 1993, pero el encuentro en Buenos Aires había iniciado unos minutos antes y las noticias que llegaban desde el Monumental de River eran tan sorpresivas como ansiosas, porque cada gol que marcaba Colombia era un paso más hacia el milagro. Lastimosamente, ese Paraguay jugó un muy mal primer tiempo y se fue al vestuario 0-1. Y lo que dice la leyenda urbana, pero con el correr del tiempo, y es un poco el espíritu de este programa, es blanquear esas situaciones. Hubo un hombre misterioso que bajó al vestuario de Paraguay, representando supuestamente a Perú, y que si había un incentivo, ese partido iba a tener una remontada. Pero, como lo van a contar sus protagonistas, ni siquiera ese plan B había preparado Paraguay, porque nadie creía en un milagro que lastimosamente no ocurrió, porque siempre se estuvo perdiendo. Empató Alfredo Mendoza al inicio del segundo tiempo, luego el Camello Soto pondría otra vez el 2-1 y después Mendoza colocó el 2-2, pero los últimos 10 minutos no tuvieron el eco del milagro para lo que hubiera sido la clasificación al repechaje de Paraguay. Yo creo que el segundo tiempo los muchachos entraron más enchufados, jugaron más con determinación y, como te dije, le tuvimos ahí para ganar, ¿verdad? Empatar pero lastimosamente no pudimos aprovechar las dos oportunidades, una de Cabañas y otra de Alfredo Mendoza, ¿verdad? Que tuvimos para desnivelar. Y te comento, en esa época los dirigentes acompañábamos al cuerpo técnico y a los jugadores en el banco. Y no teníamos lo que es la comunicación que se tiene hoy, ni tampoco la tecnología, ¿verdad? Pero en un momento dado del partido, a mí se me acerca una persona. Nunca voy a olvidarme, porque hasta hoy lo tengo en la retina, con un sobre todo grande, y se me acerca y me hace algunos comentarios, ¿verdad? Que al principio me asustó y luego me gustó y hasta me entusiasmó un poco. No sé cómo él se enteró, me comentó que Argentina estaba perdiendo, creo que en ese momento por 3-0, y de que lógicamente si ganábamos nosotros podíamos clasificar y él podía darnos una mano. Era un peruano. Era un peruano. ¿Cómo lo tomó en ese momento? Como dije, al principio sorpresa y casi miedo. Luego analicé rápidamente en milésimos de segundo y, lógico, una oportunidad como esta puede ser mentira, puede ser verdad, pero voy a tomarla porque es una esperanza. ¿Eso fue en el primer tiempo? Eso fue, sí, antes de que finalice el primer tiempo. Minutos antes de que finalice el primer tiempo. Le escuché a la persona y le hice una promesa por lo que me propuso y llevé adelante el plan. Pero con mucho miedo, pues realmente era algo difícil y no le conocía a la persona, no podía saber si era cierto o no cierto lo que me proponía esta persona, pero no perdía absolutamente nada en intentar, era por una clasificación. ¿Es cierto que los jugadores paraguayos pidieron a los peruanos
que aflojen un poquito teniendo en cuenta que ellos ya no tenían chance de clasificar. ¿Fue verdad eso? No, eso yo creo que hay que creer que fue así porque los jugadores dentro del campo de juego, ¿verdad? Yo cuando jugaba la misma cosa también me ocurría. Igual cuando un equipo ya no tiene chance y el otro tiene chance y depende de ese resultado, siempre se mete boquilla, como se dice vulgarmente. Pero lo concreto y real es que en el descanso, ¿verdad? Estaba una persona ahí que pedía un poquito de plata para que ellos aflojen, ¿verdad? Para que Paraguay pueda ganar. Pero como te dije, nosotros no tuvimos el apoyo económico para eso, ¿verdad? No pudimos aceptarlo, nada de esas cosas porque, no sé, los dirigentes no iban preparados para eso. No es fácil porque no es nada ético, fue una situación muy difícil, ¿verdad? Para mí fue una situación extremadamente difícil, pero como les dije, no quise no aprovechar por si sea cierto lo que he escuchado y lo que me prometían. Yo lo comenté esto al técnico y a algunos jugadores, le comenté lo que aconteció y lo peor de esto es que todo el segundo tiempo esa persona no estuvo más de 2 metros de mí durante todo el partido. Así que imagínate cómo era mi posición. Y yo todo lo que tenía era una tarjeta de crédito con poquísimo fondo, porque ni viáticos ya teníamos, y así es que no fue fácil mi posición en ese momento. Y sí, los jugadores querían, ¿verdad? Que ellos mismos iban a colaborar para darle esa plata al pedido de los jugadores peruanos, ¿verdad? No sabemos si eso es cierto o fue un avivado el que llegó hasta el vestuario, pero él quería en efectivo, no aceptaba ni cheque ni tarjeta de crédito como se le ofreció, ¿verdad? Él tenía que tener ahí en su bolsillo esa platita y iba a estar con nosotros cerca del banco para que nos pueda garantizar, ¿verdad? Pero como te dije, no nos fuimos preparados. Los jugadores querían, decían que incluso del premio que se podía sacar también algo para poder clasificar, pero como te dije, los dirigentes no se fueron preparados para eso. Yo sé que hubo intercambiar de conversaciones de algunos jugadores durante el segundo tiempo, ¿verdad? Sobre el tema. Había jugadores que tuvieron más restrictividad que otros. Como le dije, no era un caso fácil. No era un caso fácil. Yo jamás supe el nombre de la persona que me habló. No puedo decir que era dirigente porque no sabía ni quién era. Lo tomé, como le dije, por la desesperación y por esa posibilidad de clasificarnos y hice el comentario e intentamos. Lastimosamente no marcamos el gol que necesitábamos para poder clasificarnos. No se dio en ningún momento, ellos se sonreían nomás y se sonreían y solamente esa era la respuesta de ellos, de todo el plantel, porque no se le decía solamente a él y a otros compañeros que se dejaran hacer un gol. Es lo mismo que, o sea, que no es que vayan a menos ni nada, sino es por la posibilidad, por la chance que Paraguay tenía en ese momento y que ellos no tenían ninguna chance antes de jugar el encuentro. Ellos ya no tenían chance, ellos estaban mucho más abajo en la tabla en cuanto a eso. Dolió más por eso, porque estábamos cerca en el descanso, estábamos perdiendo 2-1 y sabíamos que ganando clasificábamos para el repechaje, ¿verdad? Y ahí recién nosotros parece que empezamos a sentir un poco esa ilusión de clasificar, ¿verdad? Porque anteriormente, como te dije, estábamos un poquito apagados, no teníamos el ambiente que uno necesita para un partido tan importante. Recién el partido se volvió importante para nosotros cuando Argentina fue goleado, en el descanso principalmente. Por eso es que se tituló casi un milagro, ¿verdad? Porque ¿quién se iba a imaginar que Colombia le ganaría a Argentina por 5-0? Una cosa, ni el más optimista iba a pensar eso. Por eso que nosotros casi ya fuimos a cumplir nomás ese compromiso, porque la chance de
que Argentina pierda 5-0 ante Colombia en Buenos Aires era prácticamente imposible. Pero el fútbol es así. Se dio la derrota de Argentina, pero no se dio nuestro triunfo. Y dolió más todavía sabiendo los resultados y que le favorecía a Paraguay para la clasificación. Pero en todo esto uno cuando empieza hoy en día a analizar eso, el proceso no fue muy bueno porque hubo cosas cambiantes dentro de la eliminatoria. No hubo una estabilidad en cuanto al cuerpo técnico, se cambiaba mucho, entonces no había eso en cuanto al mantenimiento a un proceso, no teníamos. Iba a ser mérito muy grande de parte del plantel y el apoyo de muy pocos dirigentes. Te puedo nombrar a dos personas que estuvieron siempre, a José Medina Zagalé y Federico Fruto, fueron los que le bancaron. Después el presidente de la liga ni el saludo nos daba, ni aparecía en la concentración. O sea que le daban totalmente la espalda en aquel, ¿verdad? Estaba internando el doctor Duarte Burró porque parece que don Manuel estaba con permiso y se quedó el vicepresidente, que era Juan Duarte Pallaré, ¿verdad? Y la verdad que muy poco se preocuparon de nosotros. Yo veo que en estos momentos el ambiente, o últimamente, por ejemplo, después de esa eliminatoria, era otro clima, lógicamente, ¿verdad? Que los presidentes mismos se involucraban en la selección. Pero yo siempre digo que después de esa eliminatoria vinieron el apoyo de la televisión, había más dinero. Antes había pocos recursos económicos, pero después de esa eliminatoria para el próximo ya yo notaba que había un apoyo económico importantísimo para la selección, porque se metió ya la televisión en transmitir los partidos, incluso a nivel del torneo local y a nivel de selección, lógicamente, ¿verdad? Y eso repercutió bastante para que esa misma camada de jugadores prácticamente consiguieron, ¿verdad?, la clasificación para 3 mundiales de seguido, ¿verdad? O 4, no sé. Hubiera sido un lindo premio por los jugadores, por el cuerpo técnico, porque los jugadores se brindaron, dieron todo de sí. Me acuerdo de Cabaña, Carlos Torres, Chilaver, Mendoza, me viene en la mente, ellos hicieron mucho de sí para clasificar. Hubiera sido un hermoso premio, hubiera sido algo muy lindo una clasificación, pero les repito, lastimosamente no se dio y tampoco nosotros teníamos el apoyo económico ni la infraestructura necesaria para encarar en forma unas eliminatorias. Demasiado premio hubiese sido en ese momento. Demasiado. Yo creo que capaz que tampoco nosotros no merecíamos demasiado por la desorganización que había dentro del ámbito, dentro de la administración misma de cuando eso era Liga Paraguaya, ¿verdad? Pero para nosotros que realmente hicimos el esfuerzo y nos sacrificamos, hubiese sido un premio para todos los jugadores, todo el plantel. Como lo reconocía el propio Vidal y también Alicia Solalinde, seguramente hubiera sido un premio excesivo por lo que fue todo el manejo de una selección que hizo prácticamente todo lo que no se debió hacer, pero también marcó el punto final para decir había que cambiar, y el cambio se vino. Por eso Paraguay clasificaría a los siguientes 4 mundiales de forma consecutiva. Haciendo una especie de paralelismo, ese fracaso en el 93 era el segundo luego de lo que había ocurrido el proceso para Italia 90. Algo similar a los tiempos modernos, y esperando que ese viraje también ocurra para el futuro, ya mirando lo que pueda ser Qatar y el 2026. Nosotros nos despedimos con la promesa de volver con otro capítulo que
ha conmocionado y ha generado siempre la discusión, la polémica y la charla de los eventos deportivos a nivel nacional e internacional.